¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Vanity Source. En esta ocasión nos engalanamos con una plática, una entrevista, una charla con ni más ni menos que con David Cuartielles, cofundador, co-creador de nada más ni nada menos una tarjeta que, hombre, si no la conoces, pues no sé qué esperas para conocerla. Una tarjeta que se llama Arduino. Épica tarjeta. David, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer de estar aquí un momento contigo. La verdad, agradecerte primero, agradecerte tu tiempo. Sé que eres una persona, yo creo que te lo dicen muy seguido, muy ocupada, y se nota por los resultados que has tenido a lo largo de pues todos estos años en el proyecto que, bueno, en uno de los múltiples proyectos que seguramente traes entre manos. Entonces, gracias, agradecerte y vamos a comenzar con una pregunta pues básica, creo yo, porque a David lo hemos visto en conferencias, en TEDx, en internet, en charlas, en muchísimos lados lo hemos visto, pero ¿quién es David Cuartielles? Bueno, pues soy yo, así fácilmente. Bueno, pues soy David, nacido en España, vivo en Suecia. Mi pareja es mexicana, tenemos una hija y 2 gatos. Así rápidamente. La historia de David, según estuve escuchando de tus propias palabras, está llena de apego a la tecnología, vaya, porque tú mencionas que pues a la edad de 8 años, por ahí tus papás te consiguieron una computadora, Commodore. Sí, a los 9 me trajeron un Commodore 64. Entonces, cuando llegó a España lo traía al banco. Si ponías dinero en el banco te daban un ordenador. esa fue tu primera experiencia con la tecnología. No. La tecnología la he trabajado antes. Yo, por ejemplo, de muy pequeña aprendí a sintonizar la televisión. Cuando yo era pequeña había que sintonizarla con diales. Sí. Pues, por ejemplo, mi abuelo no sabía que yo sabía hacerlo. Cuando tenía 5 años estaba con mi abuelo en su casa, en el pueblo, y se fue a buscar al antenista para que le ayudara a cambiar de canal. Y cuando regresaron ya estaba el canal puesto. Y había estado yo ahí buscando con el dial hasta que encontré el canal. ¿No? Siempre la tecnología siempre ha sido algo que me ha llamado la atención y creo que es fácil de interiorizar cómo funciona y hacer algo con ella. Entonces, siempre has sido muy cercano a la tecnología, se te ha facilitado y se nota, esa es una realidad. ¿A qué te querías dedicar en ese momento? Cuando te preguntaban, obviamente es una pregunta recurrente cuando es uno niño. Uh-huh. ¿Qué vas a hacer de grande? ¿Qué es lo que querías hacer? Yo siempre decía que quería ser inventor, yo lo tenía muy claro. Y lo que pasa es que nadie te decía dónde se estudiaba eso, entonces me dijeron, pues tienes que estudiar ingeniería. Y dije, pues ingeniería. Y entonces se me quedó el asunto, pero yo quería ser inventor y después de terminar ingeniería me di cuenta que para ser inventor lo que hacía falta era intentarlo. Y ya está. Es un poco el resumen. Fíjate que se ha dado un boom ahorita con los niños y bueno, yo también pues tengo una peque de 8 años y como me ve ahí metida con los robotitos y demás, pues yo le pregunto regularmente, ¿qué vas a hacer de grande? Ella realmente no dice, pues voy a ser ingeniera o ella dice, quiero ser empresaria y quiero ser inventora. Y me pregunta ¿qué debe de estudiar? Le digo, híjoles, es muy difícil de contestar en este momento. Espero que en un futuro te tenga una respuesta según cómo evoluciona la educación. Pero según David Cuartielles, a los chicos, a los pequeñines que quieren ser inventores, que quieren ser innovadores, ¿qué deberían de estar haciendo ahora? Bueno, pues yo creo que tienen que estudiar bien ciencias o ingenierías, matemática, física, ingeniería, bioingeniería, ingeniería química, biología y utilizar la tecnología como herramienta es el paso número 1. Y luego, siempre que surja un reto, plantearse cómo se puede resolver y si lo puedes hacer tú mismo. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes cuestiones aquí, no pensar siempre que todo se puede comprar hecho. Por supuesto, se puede comprar muchas cosas hechas, pero para ser inventor lo que hay que hacer es resolver los problemas uno mismo. Entonces hay que preguntarse cómo lo puedo hacer y ver en qué manera se puede llevar a cabo.
De hecho, en alguna de las conferencias que dictaste, pones ahí una imagen de un tenedor, una cuchara, un cuchillo de plástico, en donde, pues, tú bien lo mencionas, la evolución del hombre, de la humanidad, pues utilizamos las herramientas, la tecnología como herramientas para, pues, ayudarnos el día a día. Entonces, vámonos un poquito más adelante. ¿Decides estudiar Teleco? Ajá. Sí, era lo más difícil, entonces era el reto. Yo quería estudiar electrónica, o sea, que quería ser un inventor que hiciera inventos con electrónica, nada en concreto, pero sí inventar cosas. Entonces me dijeron que donde yo vivía, lo más parecido que se podía estudiar era telecomunicaciones. Así que me fui por telecomunicaciones. No, o sea, yo creo que podía haber estudiado cualquier otra cosa, ¿no? A todo lo pasado. Sin embargo, la verdad es que todo lo que estudié me gustó mucho. Tuve mucha suerte, tanto buena como mala, con los profesores. Pero me dieron una oportunidad de aprender cosas que obviamente antes no sabía. De tu época de estudiante, que fue pues por ahí del 95, 96, según yo te graduaste en el 98, ¿verdad? Sí. ¿Qué fue lo que tecnológicamente más te marcó durante esa etapa? Bueno, así entrada para ser justos con la historia, me gradué en el 2002. Sí. Entré a estudiar en el 92-93 y lo que pasó fue que, si bien terminé todas las asignaturas y terminé de preparar mi proyecto en el 98-99, me puse a trabajar. Y eso hizo que nunca presentara mi proyecto. Hasta que un día me ofrecieron una beca de doctorado en el 2002 y me di cuenta que tenía que tener presentado el proyecto para poder recibir la beca. Así que nada, en un mes ya tenía todo hecho, solo tenía que ponerlo en un cuaderno, viajar a España y presentar mis resultados. Aunque ya tenían 6 años de antigüedad, pero bueno, ya estaba terminado. Y ¿me voy a preguntar otra vez? Sí, ¿qué fue lo que te marcó en esa época? Sí. Bueno, es la época en la que empezamos a tener correo electrónico. Sí. Los estudiantes íbamos por la universidad con varios disquetes en el bolsillo, ¿no? Y un disquete era el que te valía para las prácticas de programación, que era en Pascal, y entonces llevabas tu disquete que te valía la serie de ordenadores para grabar tu código. Llevas otro disquete que valía para los Mac Apple II, que se utilizaban para leer el correo electrónico. Que llevabas sistema operativo en un floppy y en otro llevabas el programa Eudora de la Universidad de Lund, que era el lector de correo. Y si tenías suerte, tenías un tercer floppy en el que llevabas el videojuego de turno que se jugaba en la sala de los Macs, sí, que era Tron. Jugábamos a Tron, 15 personas en paralelo en la red de los Apple. Y lo que pasó fue que cuando me marché como estudiante de intercambio a Alemania, tuve la suerte de que me pusieron en el Instituto de Ciencias de la Computación, y ahí tenían salas abiertas de terminales con Unix. Tenían un montón de Silicon Graphics con Unix para que los estudiantes pues, hicieran sus cálculos y demás. Entonces de pronto empecé a tener correo electrónico, que jamás había pensado tener, no comprendía hasta ese momento lo que era. Había empleado Eudora, pero no tenía nadie con quien comunicar, ¿no? De pronto ahí en la universidad sí tenía gente con la que comunicar. Empecé a manejarme más en el terminal, empecé a comprender cómo funcionan mejor los servidores, porque de pronto tenía un servidor delante y podía utilizarlo todo el tiempo. Y tuve la suerte de tener una muy buena asignatura de diseño de chips. Y pues estudié como programar en VHDL, programación paralela y toda una serie de cosas, ¿no? Y entonces pues fue una muy buena oportunidad, y cuando regresé a España ya todo había cambiado. Es decir, ya no veía tecnología igual. Ya de repente comprendía muchísimo mejor la tecnología cliente-servidor, todo el TCP/IP, la comunicación entre sistemas, las diferentes capas de redes, ¿no? Cosas que hasta entonces pues las había leído en los libros y no había tenido oportunidad de aplicarlas de ninguna manera. Y cuando tuve un ordenador delante de mí durante un año seguido, pues lo vi todo distinto, ¿no? Sí que tenía un ordenador en casa de mis padres, pero no es lo mismo tener sí, claro,
un PC con la capacidad de cómputo que tiene a tener de repente, sentarte en una máquina que sabes que puedes proyectar tu display a la máquina de al lado y que puedes empezar a compartir el disco duro y procesos y ver los cosas que hacen los demás y no programar en C bajo nivel para ver pues cómo crearte procesos y cosas por el estilo, ¿no? Cosas que hasta entonces no había podido probar, porque en España en ese momento eso se podía hacer, pero más hacia el doctorado, ¿no? Y ya, pues ese fue un momento transformativo realmente, ¿no? De hecho, cuando volví a España le dije a mi padre, tenemos que montarnos una empresa de servicio de correo electrónico. Me decía, ¿pero qué dices? Decía, sí, mira, ponemos un par de líneas de teléfono dedicadas y ponemos un ordenador y nos dedicamos a hacer esto y compramos un dominio y tal. Mi padre no comprendió muy bien mi idea de negocio. Porque claro, era muy difícil de comprender en ese momento, ¿no? Y no, yo no iba muy desencaminado. De hecho, los siguientes años en España se crearon, creo que fue hasta 40 distribuidores de correo. O sea, España creció muchísimo ese negocio. Imagínate 40 Googles, ¿no? Sí. Sin buscador, solamente la parte de cliente de correo, ¿no? Y en pocos años luego se compraron los unos a los otros y quedaron solamente 4. Y al poco solo quedaba 1. Entonces, realmente hubiera sido una oportunidad interesante para por lo menos comprender cómo funciona el mundo de los negocios. Pero bueno, esa era una idea que surgió. Fue la primera de muchas ideas de bombero y las que sabes que podría haber funcionado, pero la falta de capital inversor pues hizo que no se llevase hacia adelante. Sí, siempre es un poquitín complicado. Entonces, por lo que me platicas, David es empresario, emprendedor, innovador, visionario, queda claro. Pero David, la faceta de David, artista, porque no sé si te consideres así, pero en el área de la tecnología, en el área de desarrollo, pues ahora sí que todos tenemos un poquitín de ello, pero no sé si tú te consideres artista en el área de desarrollo. Bueno, lo cierto es que yo me dediqué durante un tiempo al arte multimedia. Esta es otra cosa que la gente tampoco sabe. Yo dejé, cuando terminé de estudiar me fui a trabajar primero en una empresa en España y luego fui a trabajar en una empresa en Alemania. En la empresa en Alemania me dedicaba a fabricar o a diseñar microchips. Y me di cuenta en ese momento que hay partes de la ingeniería que están muy separadas de lo que es el mundo de las personas, ¿no? Los microchips son entidades muy interesantes, técnicamente hablando, pero todo el proceso de diseño y demás es un proceso en ese momento era el proceso del caballero andante, ¿sabes? Estabas tú solo con una misión y era resolver este problema técnico muy complicado y tenías todo el dinero del mundo y todas las máquinas del mundo, pero tú le dabas a compilar y le costaba 2 días compilar, sí, o sintetizar la FPGA, que es con lo que estaba trabajando, y bueno, es una historia, ¿no? Y entonces me di cuenta que a lo mejor eso no era lo mío. Por suerte me di cuenta muy pronto. Y decidí que me gustaba trabajar más en el nexo entre la tecnología y el arte. Y por suerte me invitaron a trabajar en la Universidad de Malmö, que es una universidad que tiene una escuela, que es la Escuela de Arte y Comunicación, que es donde básicamente me contrataron y donde llevo 20 años. Entonces empecé a trabajar con estudiantes de diseño, de nuevos medios, de comunicación, de producción, de estudiantes de música, de bellas artes, y a ver qué tipo de necesidades tenían en términos de software y de hardware y de cómo construir instalaciones artísticas, cómo mostrar conceptos complejos, emocionales, de forma que la tecnología actuase como sistema de mediación. Y poco a poco pues me fui dando cuenta que hacía falta alguna herramienta para poder trabajar y me di cuenta que hacía falta algo como Arduino. Sí. Y antes de hacer Arduino yo hice un par de placas. En el 2003 hice una, en el 2004 hice otra y hice exposiciones con mis alumnos, y para el 2005, cuando fui a trabajar a Italia y conocí a mi socio Máximo, pues pusimos sobre la mesa cada uno lo que habíamos aprendido, porque Máximo estaba haciendo un proceso parecido al mío, y creamos el primer Arduino.
Pero para mí era más una herramienta para yo poder hacer mis clases y mis instalaciones artísticas y ya. Creo que ninguno pensábamos que iba a ser algo así, ¿no? Una plataforma que pudiera utilizar todo el mundo. Exacto, o sea, Arduino muchos tenemos la creencia de que es esa tarjeta que tú tienes atrás solamente, pero no, Arduino es un mundo completo, es una plataforma, es algo extraordinario, es algo extraordinario realmente, todo lo que compone Arduino, pero esa es la pregunta, o sea, ¿en algún momento ustedes pensaron hacer esto como un boom en el mundo, un punto de inflexión para el mundo de la tecnología? No, estamos haciendo una tecnología que nos sirve a nosotros y a nuestro entorno. Es algo muy local, realmente, dentro de lo que son las escuelas de arte y diseño. Y lo que sucedió fue que había mucha más gente con un interés parecido. Entonces yo muy pronto me di cuenta que lo que había también una gran comunidad de educadores que les hacía falta esta herramienta y sobre todo, más que la herramienta, una metodología. Entonces yo empecé a pensar diferentes metodologías con las que poder dar clase y las empecé a probar con gente. Empecé a viajar, primero trabajé en España un tiempo, probamos con profesores españoles, luego Argentina, de la mano de la Agencia Española de Cooperación, luego México, estaba en México, Chile, Colombia, no sé. Voy a decir medio Latinoamérica y gran parte de Europa, partes de Asia. Y básicamente lo que iba haciendo era dar clases a estudiantes de ingeniería, estudiantes de arte, a profesores, y de esa manera poco a poco iba desarrollando una metodología de trabajo para poder enseñar y aprender tecnología. Y es una cosa que no solamente la he hecho yo, quiero decir, es un contexto en el que trabaja mucha gente en paralelo en el mundo. Lo que pasa es que yo tuve la suerte de ser de los que creó Arduino, de manera que me ayudó también a sentir un poco más el discurso. Pero sí. De hecho... Pero sí, todo esto ha empezado un poco por una historia para mí con el tema del arte y tecnología, que mucha gente no sabe. Lo que sí que llegó un momento dado que me di cuenta que mi contribución al mundo tenía más valor como una persona que se dedica a dar continuidad a las plataformas, que no siendo un artista, que yo creo que hubiera sido un artista mediocre en ese momento, ¿no? Con 25 años no tenía un gran concepto artístico. Me gustaba experimentar y demás, pero no tenía una gran comprensión, no había leído suficiente. ¿No? Creo que si ahora tuviera el tiempo, creo que sería mucho mejor. O sea que ahora no tengo el tiempo. Eso es el tema, ¿no? Pero hay gente que lo hace muy bien y estoy muy contento de que haya mucha gente que emplea Arduino para sus piezas artísticas, realmente, porque es un poco volver a los orígenes. No, y vaya que más adelante platicaremos, vaya que te ha tocado ver proyectos, o sea, con los viajes que has realizado a lo largo de todo el mundo, tantos proyectos que a ti te ha tocado realizar que nunca te imaginaste que ibas a realizar, y proyectos que en los congresos, en los concursos de robótica, en todo tipo. Pero antes de llegar a ello, pues en todos tus videos aparece esa imagen icónica detrás de ti, que es... Quiero pensar que es la placa original. Es una imagen del Arduino original. Sí, es el primer Arduino. Y de hecho no se ve muy bien, pero está colgado de la pared por ahí atrás también. Okay. Y es una serie de fotografías que hice para mi doctorado. En la presentación de mi doctorado me pidieron que hiciera una exposición del trabajo que había hecho. Y decidí hacer una exposición sobre las placas. Las placas realmente no representan el trabajo de mi doctorado, pero es lo que la gente ve. Y me pareció bastante interesante, ¿no? Plantear la paradoja delante de la gente, ¿no? La gente piensa que yo solamente trabajo con placas y demás, cuando realmente lo que yo hago es trabajar con gente y discutir sobre lo que es una plataforma, cómo funcionan, cómo se crean y cómo es la gente que trabaja dentro de ellas y cómo evolucionan dentro de ellas. Y entonces se me ocurrió hacer una exposición que tenía 10 modelos de placas de diferentes tipos colgados de la pared, así en formato muy grande. Y luego había vídeos de gente que construía cosas y entrevistas a gente que habían contribuido en cierta manera al trabajo de mi tesis doctoral, ¿no? Entonces, fue un proyecto interesante. Y claro, cuando terminé todo, pues me quedé con las placas. Algo tenía que hacer con ellas. Y se ven geniales. De hecho, sí. Ahí aparecen los autores. Está tu nombre de Cuartielles y Massimo Banzi, si no me equivoco. Ajá.
Bueno, sí, la primera placa que hicimos es esta, solo se hicieron 300 copias y la hice yo. Y puse los nombres de Máximo y el mío, porque en ese momento éramos dos profesores que nos habíamos conocido y coincidimos ahí. La segunda tirada de placas tiene los nombres de dos alumnos, que son Dave Mellis y Nicolas Zambetti, que contribuyeron mucho en ese momento. La tercera tirada de placas se tienen los nombres de Tom Igoe y de Gianluca Martino, que fueron dos personas que también contribuyeron mucho en los primeros años. Bueno, Tom sigue contribuyendo, Gianluca ya no. Y bueno, Nicolas Zambetti en ese momento decidió que quería dedicarse a otras cosas y prefería no estar involucrado en el proyecto, con lo cual ya no aparece su nombre en las placas. Y a partir de la placa Arduino 1, creo que es, quitamos los nombres. Sí. Decidimos que ya pues, había tantos contribuidores que era muy difícil poner el nombre de todo el mundo. Ya es una cosa muy bonita, ¿no? Hacer una placa que por atrás tuviera todos los nombres, pero es que estamos hablando de cientos de personas que han contribuido a que funcione pues, Arduino como funciona, ¿no? Pues el sistema de software, temas de documentación, gente que te corrige cosas que a lo mejor están equivocadas o... ¿sabes? Cuando trabajas con muchos ficheros ya sabes lo que pasa, pues a veces es brutal. Pones una cosa cuando quieres poner otra, ¿no? Entonces hemos tenido muchísimas contribuciones de gente de todo el mundo. Por ejemplo, el hecho de que Arduino, el software, funcione en varios idiomas, es una contribución de un japonés. Que él quería que el IDE de Arduino pudiera estar en japonés, entonces a él se le ocurrió una forma de poder hacer una traducción y que en el menú tú pudieras elegir el idioma que tú querías. Entonces cuando yo vi esa contribución dije, ¿por qué no traducimos a tantos idiomas como podamos? Y hicimos una campaña y en 10 días se tradujo a 40 idiomas. Uf. Ese es un poco el poder de la comunidad, ¿no? Hay un montón de gente que lo utiliza y le hace falta y le interesa y puede contribuir. Y sí, pues la comunidad, pero una visión de ustedes, porque ustedes fueron quienes promovieron esto a través de dos palabras clave: open source. O sea, sin ello yo creo que no se hubiera dado tanto, bueno, tal vez sí, digo, sería difícil saberlo, pero esto contribuyó. ¿Qué tanto consideras que ayudó la ideología de open source para Arduino? Hombre, fue fundamental. Antes ha habido otros proyectos antes que Arduino y otros proyectos después de Arduino y el gran debate entre la gente que hacía ese tipo de proyectos siempre era qué parte del proyecto se tenía que quedar cerrada para poder cobrar. ¿No? Esa siempre era la pregunta. ¿Qué parte del proyecto cierro? ¿Cierro el compilador o cierro el bootloader o cierro tal para poder cobrar? Entonces, si tú analizas los diferentes proyectos que hubo hasta Arduino, todos tenían alguna parte en la que fallaba la parte de apertura. Con Arduino lo que dijimos fue decir, bueno, pues ya que el compilador por sí es abierto, porque está basado en GCC, sí. Es un compilador que puso la ahora desaparecida Atmel, ¿no? Y ya que el IDE viene de Processing, que también es GPL, hagamos que todo sea abierto. Así por decir, ya, ¿qué más da? Hagamos que todo sea abierto. Entonces yo hice, por ejemplo, el primer bootloader del primer Arduino y lo hice abierto. ¿Y eso qué permitió? Pues permitió que alguien viniera y dijera, bueno, tu bootloader está bien, pero yo lo puedo hacer 4 veces más pequeño. Y dije, pues venga, hazlo. Y lo hizo. Sí. Y ese es OptiBoot. OptiBoot es un bootloader optimizado que en lugar de ocupar 1024 bytes que ocupaba mi bootloader, ocupaba 512. Sí. Dijo 4 veces, pero hizo la mitad, pero con la mitad ya bastaba, sí. Honestamente. Y entonces realmente al hacerlo open source trajo un montón de gente que ha contribuido bien temporalmente, bien casi permanentemente desde que empezamos. Y aparte que era un ecosistema de otras empresas alrededor. Por ejemplo, Teensy utiliza el IDE de Arduino para lanzar sus placas. Sí. Adafruit utiliza el IDE de Arduino para lanzar sus placas. Entonces, esa gente contribuye de una forma u otra. Nosotros, por ejemplo, nos encantan las contribuciones de Teensy, porque algunas de las librerías clave de Arduino las hicieron para Teensy y luego las portó el creador de Teensy especialmente para Arduino como agradecimiento por dejar de usar el software. Oh. Entonces, claro, se genera una economía del favor que funciona muy bien, ¿no? Ahora se llama economía circular, pero bueno, con nosotros funcionó muy bien desde el principio y espero que pueda seguir funcionando a través de los años, ¿no? Y no, ojalá y nos siga funcionando durante muchos años más y muchas generaciones, porque nos hemos
nos ha ayudado esta plataforma muchísimos, la verdad nos ha ayudado muchísimo. Y platicando un poquito, puntos cúspide, puntos de inflexión en la historia de David en el proyecto Arduino. 2002-2003 empiezas a trabajar con los muchachos de arte para que, según comentas, les ponías ahí hacer una tarjeta que tú habías diseñado en una placa perforada con miles y bueno, no miles, muchísimos cables debajo, todos los componentes en la parte superior y 12 horas para armarlo, quemaduras, gratas experiencias. ¿Cómo lo tomaban los muchachos en ese momento? Porque obviamente era algo nuevo para ellos. ¿Cómo lo tomaban? Claro, yo tuve mucha suerte. Estaba en una escuela, o estoy en una escuela que es Arte y Comunicación, donde la gente en aquel momento no sabían cuál iba a ser su trabajo. La gente que estudiaba diseño interactivo en el año 2002 no tenía ni idea de qué iba a hacer. Nosotros tampoco. El mercado del diseño interactivo estaba floreciendo en ese momento. Pero no había, o sea, muchas empresas no comprendían para qué les podía servir. Ahora mismo ya se comprende, ahora el diseño interactivo se está transformando en UX y Visual Interface Design y cosas por el estilo, ¿no? Pero al final es diseño interactivo, consiste en comprender a los usuarios, comprender su psicología, comprender el sistema cognitivo humano, comprender cómo funciona la tecnología, ponerlo todo junto para crear cosas nuevas. Es la base. Sí. Y ahí es donde empezamos a ver, pues es un montón de gente que salía y que ellos empezaban a crear, ellos creaban el trabajo. Sí. Tuvimos mucha suerte que teníamos alumnos ya no solo inteligentes, sino que aparte eran muy emprendedores. Ellos salían y decían, oye, yo creo que en tu empresa te hace falta un poquito de ayuda con esto, ¿no? Porque tú cómo entrevistas a los usuarios, yo no los entrevisto, yo les hago el software y tal. Digo, no, tienes que entrevistarlos para saber, puedes ahorrar muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, esto produjo una reorientación muy positiva hacia el sistema educativo de mi universidad. Porque los grandes avances, por ejemplo, las interfaces de los teléfonos Android, se programaron en Malmö, esto mucha gente no lo sabe. Se programaron aquí en Suecia, por una empresa que se llamaba TAT, The Astonishing Tribe. Y esta empresa creó un software que se llamó Cascades, y Cascades lo que hacía era que compilaba los interfaces para Android. Pues como broma, los ingenieros de Android de California, cuando salió si tú buscas cómo es el lanzamiento del primer UI de Android, tú ves que tiene un reloj analógico, sí, y debajo pone Malmö en la hora. Entonces el asunto es que muchos de mis alumnos terminaron trabajando en esa empresa. O en Sony. Sony aquí tiene el desarrollo de software de muchos de los móviles, está aquí en Lund, a 20 minutos de aquí. Entonces, o Tetra Pak, o Axis, la empresa de cámaras. Entonces, realmente había un mercado potencial y lo único que hizo falta fue acercar a la gente a ese mercado. Y funcionó. Entonces, claro, esos alumnos de los que estoy hablando son los que yo tuve que enseñar a soldar. Sí. Pero ellos veían muy claro que la tecnología iba a jugar un papel muy importante en su futuro, pero no sabían cuál era exactamente. Nosotros tampoco. Estábamos experimentando, era un gran experimento que salió muy bien. La pregunta ahora es cuál es el experimento del futuro. Mucha gente piensa que es inteligencia artificial, pero yo creo que hay que cogerla con pinzas. Hay que buscar exactamente qué es lo importante de la inteligencia artificial para lo que es el diseño y el arte. ¿Sabes? No caer en el clásico de solamente generar sistemas automáticos de tocar sonido, por ejemplo, ¿no? Que es lo más fácil. Sí. Lo clásico de máquinas que pintan solas. Pues sí, pues ya he visto 20. ¿Cuántas más quieres que vea? ¿No? Esa es la gran cuestión, ¿no? Entonces, esto es lo que hacen los diseñadores interactivos realmente, es buscar un uso que tenga sentido en un contexto para tecnología. Entonces, el experimentar con tecnología es fundamental. Mis alumnos que se quemaban los dedos en la primera placa, que tenía miles de cables, pues sabían que estaban encima de algo, no sabían el qué. Híjole. Mucha gente viene y me dice, oye, pues realmente me viene muy bien aprender a hacer esto. Dice, no, nunca jamás lo he vuelto a usar, pero comprendo cómo funcionan cosas por dentro y me permite trabajar en una determinada manera en mi oficina, ¿no?
Eso es lo importante al final del día. Sí, claro. Sí, cuentas varias historias ahí con respecto a tus alumnos, los proyectos que nos muestras de repente, pues bien interesantes, bueno, interesantes y divertidos a la vez. Platicas mucho de una cabina de confesión. Exacto. Ahí sí, me gusta mucho hablar de ese porque fue un proyecto bastante inocente. Porque vivimos en este país, Suecia, solo tienen 1% de católicos. Entonces pedí a mis alumnos que hicieran un estudio de cualquier tipo de ritual social. Y un ritual social puede ser como quieras tomar café. Puede ser pues que entra primero por la puerta si dejas pasar a alguien o no. Un ritual social puede ser lavarse las manos antes de comer, por ejemplo, ¿no? Pues esta gente se lo tomó muy al pie de la letra y dijo, vamos a buscar un ritual social que sea algo que sea religioso. Y se fueron a la iglesia católica a estudiar la confesión. Y se dieron cuenta que la confesión era muy mecánica. Entonces, como era muy mecánica, pues pensaron, pues esto se puede hacer con una máquina de estados. Sí. Se acababa de explicar lo que era una máquina de estados y la gente enseguida saltó a, venga, la máquina de estados. Y fue un momento brillante, la verdad es que fue muy divertido, porque hicieron la máquina de estados del confesionario y cada paso del proceso era más loco. O sea, dicen, vamos a construir una cabina de 2 metros de ancho por 1 metro de tal y tal. Y decía, no te creo. A la semana habían construido la cabina entera. Con su puerta que se abría, estaba decorada por dentro. No sé cuánto dinero gastaron en hacer esa cosa, ¿verdad? Luego dice, bueno, tenemos un problema con la cabina y es que se oye mucho ruido de afuera, tenemos que acolchar las paredes. Entonces llegó uno de los chicos y dije, he encontrado colchonetas de sillas de verano. Aquí la gente suele tener sillas afuera y cuando llega el verano ponen unos acolchados así para no hacerle daño, ¿no? Las sillas están fuera todo el año y le ponen el acolchado en verano, que es cuando se sientan afuera. Y digo, ¿y dónde los has conseguido? Las cogí de mis padres. Digo, ¿cómo que de tus padres? Y dice, sí, los cogí. Digo, pero se van a enfadar. Dice, bueno, están viviendo en Bangladesh, no creo que se den cuenta. No creo que les importe. Y total, cuando vuelvan dentro de un año, pues ya compramos otros. Y bueno, pues así, la verdad es que fue muy peculiar ese proyecto, fue muy divertido. Y lo que pasó fue que, bueno, pues el hacer un proyecto así, pues siempre te recompensa, ¿no? Lo llevamos a una feria de la ciencia, a una ciudad que está a 300 kilómetros de aquí, a Gotemburgo. Y por suerte, la televisión se paró justo delante y filmó a un señor que salía de probarlo y le preguntó, ¿qué piensa usted? Y dijo, es como la vida misma, es como... Es una máquina que te confiesa de forma automática, ¿no? Y el señor salió y dijo, esto es pues como de verdad. Entonces, claro, nos empezaron a llamar del periódico, de la radio, lo vieron en televisión y todo el mundo quería saber cómo era esa máquina que te confesaba, ¿no? Y ese fue el principio realmente. Gracias a ese proyecto y a otros proyectos de ese año, se abrieron muchas puertas para el mundo de la tecnología para mí. Porque pues más gente se dio cuenta de esto, me invitaron a hablar en sitios y terminé yendo a Italia, a Ivrea, donde conocí a mi socio Máximo. Fue realmente gracias a esos proyectos, a esos alumnos que querían experimentar. Entonces, yo creo que es muy importante como educador tener la mente abierta y buscar esas oportunidades para experimentar, que nunca sabes dónde te van a llevar. Claro. Y ayudar a tus alumnos a que ellos también lleguen a algún sitio. Pero es complicado, porque en la vida que vivimos hoy en día mucha gente lo que quiere es resultados rápidos. Y experimentar requiere pensar. Y eso es complicado. Híjoles. Y pensar es algo que hacemos de forma innata, y lo pongo entre comillas, pero híjoles, es algo tan complicado. Y además de lo que mencionas, yo puedo notar algo en ti cuando platicas esa historia. Yo puedo notar tu pasión, tu diversión, el gusto que con el cual hicieron esos proyectos y con lo que tú le platicas. Entonces, yo creo que parte fundamental, no sé si estarás de acuerdo, para hacer o para entrar en cualquier ámbito, pero en el ámbito de la tecnología tienes que tener pasión, te tiene que gustar, te tiene que encantar. Si no, pues mejor dedícate a otra cosa. Bueno, yo creo que la tecnología, por suerte o por desgracia, está aquí para quedarse. Entonces, tenemos que aceptar que es una parte fundamental de nuestra sociedad. Es más, en los estudios sobre tecnología, sobre ciencia, sociedad y tecnología, el punto de partida es decir que la sociedad y la tecnología son lo mismo. Entonces, no se puede hablar de la tecnología sin hablar de la sociedad, no se puede hablar de la sociedad sin hablar de tecnología. La tecnología nos ayuda a comunicarnos, nos ayuda a construir cosas, nos ayuda
a transportarnos, nos ayuda a hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, pues está ahí. Entonces hay gente para quien la tecnología es transparente, no se dan cuenta que la están utilizando. Y hay gente para quien la tecnología es muy importante, porque es su modo de vida, es consciente de ello y está constantemente aprendiendo y modificando cosas. Incluso hay gente que modifica su cuerpo con la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces creo que es importante tener esta visión clara. Y creo que tenemos que hacer esto cada vez más patente en el sistema educativo. Sí. Introducir la tecnología como algo transversal, no como una asignatura más. Y además en México, por ejemplo, la tecnología es 1 hora a la semana. Sí. Entonces, ¿qué van a aprender los jóvenes con 1 hora a la semana? No. Prácticamente nada. Sí. Entonces hace falta realmente que la tecnología juegue un papel distinto. Es decir, que la asignatura de matemáticas pues tenga un momento en que se empleen tablas Excel para enseñar a los alumnos cómo simplificar los cálculos y ser más operativo. Que la asignatura de historia, por ejemplo, se emplee realidad virtual para simular que los alumnos construyan realmente, por ejemplo, un movimiento histórico y vean que son capaces de crearlo ellos mismos, que es fácil. Pues yo creo que esa es la forma que tenemos que ver la tecnología. Y no como algo separado, sino como algo que es parte del cada día. Y se va a dar, poco a poco se va a dar. En algunos lugares es ya más patente, en otros lugares pues todavía no se alcanza a ver. Pero bueno, de esta etapa con tus muchachos en el año 2002, 2003, nos vamos a otro punto de inflexión, 2005, 28 de marzo, si no me equivoco, Italia, Ivrea. Surge algo genial, surge el boom del prototipado, del desarrollo para cualquier persona, porque en ese momento era para las personas que tenían conocimiento específico del desarrollo de tarjetas, de programación y programación en muy bajo nivel, algunos hasta en ensamblador. Estoy hablando, yo en ese tiempo estaba estudiando una carrera técnica en electrónica y recuerdo que mi profesor nos hizo hacer una tarjeta y la teníamos que programar en ensamblador con máquinas Windows 98 que tardaban más de media hora en compilar y era una tortura cuando al final no podían torturar, pero bueno, 2005, 28 de marzo, si no me equivoco, ¿es correcto? Sí, bueno, es el día que mandamos a fabricar la placa esta de la foto de aquí atrás, ¿no? Es el día que decidimos, sí, ya estamos convencidos, hay que hacerlo y lo enviamos el fichero al señor, bueno, se lo llevamos y nos preguntó qué color queríamos y dijimos que azul y eso fue el principio de Arduino. Yo siempre cuento la historia de que la placa la hicimos en una tarde y luego nos fuimos de fiesta y es totalmente verdad. Pues, aprovechando que había que ir en coche hasta otro pueblo de donde estamos viviendo, pues ya seguimos hasta Milán y nos fuimos a una fiesta. Y yo que no bebo nunca, pues me tomé medio gin tonic y estaba bien contento. Es más, no recuerdo nada desde el gin tonic hasta el desayuno, prácticamente. Sí, fue un momento bastante divertido. Pero bueno, fue el principio de todo, ¿no? Trabajamos muy duro para llegar ahí, de una forma muy natural, no nos dimos cuenta, estábamos trabajando todo el tiempo, pero o sea, yo siempre digo, hicimos Arduino muy rápido, lo hicimos en una tarde, y es verdad, el diseño final es en una tarde, pero eso tiene años de experiencia. Claro. Yo cuando daba un curso a mis alumnos ya no invierto tantas horas como antes, porque hay muchos alumnos que ya ayudan, con lo cual la ayuda ya no viene solamente de mí, se multiplica, ¿no? Pero al principio era yo solo. Y yo tenía que dar clase a 30 y pico alumnos de proyectos y había a lo mejor 15 proyectos que mostrar y había una exposición el último día y todos tenían que funcionar. Era parte de aprobar. La última semana no dormíamos ninguno, ni los alumnos ni yo. Trabajábamos por turnos hasta que la cosa terminaba por funcionar. Eso fue una lección de vida, ¿no? Y claro, pues hacer Arduino también era una forma de solucionar ese problema, era una forma de conseguir que todo el sistema de creación de placas simplificara muchísimo lo que es la fase de aprendizaje por uno mismo, ¿no? Hay un montón de detalles en la placa, por ejemplo, que los pines tienen números, por ejemplo, que agrupos digital y analógico, por ejemplo, que el puerto serie es útil y se recomienda no usar los pines del puerto serie para que puedas seguir utilizándolo como sistema de control. No sé, toda una serie de detalles, ¿no? que otras placas no tenían. La fuente de alimentación, puedes poner cualquier fuente que tengas por ahí tirada que vaya de 6 voltios a 25 voltios y no se quema. Sí, claro. Entonces, todo eran cosas orientadas a hacer muy fácil la parte educativa.
Ahora, en el 2020, estamos en una fase diferente. Ahora lo que quieres es que las baterías duren mucho tiempo, que comunique por Bluetooth, Sí. que es otras cosas. En aquel momento lo que querías era que la gente pudiera pisarlo y no se rompiera. Que le pudieras cortar un trozo y pegarlo con cemento a la pared. Esto que estoy diciendo es que lo hemos hecho. O sea, no es que esté diciendo por decir. Y bueno, pues fue todo un proceso crear todas estas cosas, ¿no? Fue un proceso muy interesante. Y, híjoles, es que hay tantas preguntas sobre la placa Arduino de forma técnica en sus comienzos. Por ejemplo, hay muchas cuestiones que muchos desconocemos. En ese tiempo pues está también muy fuerte la empresa de Microchip con los PICs, pero no eran libres en el sentido de que era complicado. Casi te los regalaban pues, pero era complicado programarlos. Sí, el modelo de negocio era diferente. O sea, los PICs tenían un modelo de negocio basado en cobrarte por todo, menos por los chips. Entonces, si tú eras un estudiante y pedías una muestra, te la daban gratis. Y es más, como era muy más caro enviar que el chip, te enviaban 2. Entonces decías, pues quiero el PIC 18F, y te lo enviaban gratis. Pero tenías que pagar por el compilador si quieres que tuviera más de no sé cuántos nodos. O sea, cualquier programa que quisiera algo más que leer 3 botones y encender un LED, ya te había que pagar. Y tenías que pagar por los libros para aprender. Sí. Y entonces lo que pasó con los chips AVR es que ellos te daban el compilador gratis y había que pagar por los chips. A largo plazo, para el alumno medio que quería aprender de verdad, era mucho mejor, porque el chip valía $5. La universidad tenía que tener un programador que valía $30 y con eso ya podían programar todos los chips la primera vez. Con Arduino lo que hicimos fue poner un bootloader, que es el software que reside en la memoria y que hace que lo pueda reprogramar sin programador externo. Que eso de hecho fue uno de los comentarios en mi proyecto final de carrera. Esto mucha gente no lo sabe, pero en mi proyecto final de carrera yo ya anticipé que la tecnología de bootloader, que ya estaba empezando a emerger, iba a realmente a producir un cambio en el uso de la tecnología en general. Y no me equivoqué. No. O sea, todo tiene bootloader. Sí. Los teléfonos móviles tienen bootloader. ¿Sabes? Entonces son cosas que realmente son pequeñas cosas que realmente hacen que muchas cosas luego funcionen bien a muchísimos niveles. Y sí, para los alumnos realmente el modelo de negocio propuesto por Atmel era muchísimo más eficiente que el de PIC. O sea, ahí Microchip se equivocó de cabo a rabo, porque Microchip tenía la hegemonía en ese momento, la hegemonía total del mercado. Tenía el 100% del mercado. Había otros, había ST, había otros, pero no estaban en la universidad. Pero llegó a VR y se comió el mercado de la noche a la mañana. Y fue sencillamente proponer un sistema que era más cercano al usuario final, que al estudiante. Y eso también transformó por completo el mercado cuando llegó entonces Arduino, porque Arduino lo que hizo fue decir, bueno, pues aquí la única cosa que queda que sea cara son las placas de práctica. Vamos a hacerlas baratas. Y de repente las placas de práctica se empezaron a costar nada. Nosotros las hacemos todavía por 25 euros. O sea, eso es lo interesante. El precio de la placa Arduino no ha cambiado. Si te vas a pensar, el Arduino 1 lleva 10 años valiendo 25 euros. Eso es un... O sea, cualquier persona que lo pienses tiene que explotar la cabeza, pero... No, es que los de los chinos son más baratos y tal. Ya, bueno. Ellos no tienen que pagar su I+D, no tienen que pagar el software, no tienen que pagar los servidores de Amazon elásticos para poder descargar el software una vez cada 2,5 segundos, que nosotros tenemos que tener, ¿no? Pero aún así, es que desde que se creó la placa, solo se ha ido depreciando en valor económico. Y luego me gusta trazar paralelismos. Eso es otra cosa que tiene que ver con la historia de la computación, que es una cosa de la que me gusta mucho leer. Y por ejemplo, el ordenador Commodore, que fue mi primer ordenador, tenía un chip que era una copia de un chip de Motorola. El chip de Motorola valía $300. Lo que hizo Microsoft fue sacarlo por $30. O sea, Microsoft, perdón, Commodore. Por $30. Y eso hizo realmente que se pudiera democratizar el precio de los ordenadores. Que pudieran llegar a un montón de gente. Es decir, el precio, hay momentos en que juega un factor muy importante. Muy importante. Hay momentos en los que no, hay gente con la que no. Por eso ahí está Apple, pero hay gente con la que sí. Y ese es lo que comentas, es parte fundamental de lo que es Arduino.
o la esencia de Arduino, o se ha convertido en la esencia de Arduino, porque Arduino en sí, Arduino, la placa original de Arduino, me imagino que ha vendido millones de placas a lo largo de todo este tiempo, pero clones utilizando los diagramas de Arduino se han vendido mucho más. Sí, muchísimos. Entonces, ¿qué opina David de que, pues de hecho, al hacerlo libre, pues está uno consciente de que lo van a poder utilizar todos? Pero ¿qué opina David de los clones, de las tarjetas que son clones de Arduino? Bueno, yo pienso que, o sea, nosotros pusimos todo bajo licencia libre para que la gente, por dos razones. Por una parte, la gente que no se lo pudiera permitir, lo pudiera hacer por sí mismo. Y por otra parte, que la gente que lo quisiera estudiar, lo pudiera estudiar en profundidad. ¿No? Eso es muy importante. Sí. Entonces, eso permite a mí hacer mejoras. Si tú lo estudias y dices, es que me hace falta que tenga siempre un LED en no sé dónde, pues llegas, coges el diseño, lo modificas, le pones tu LED y ya está. Te lo fabricas y a correr. Si haces 100, sin problema. Haces 1000 y los vendes sin problema. Eso es tu cosa. Entonces nosotros, que la gente haga circuitos derivados no nos importa. Lo que sí nos importa es que empleen nuestra imagen de marca. Okay. Y esto es igual que pasa con Firefox, que pasa con Ubuntu, que pasa con pues la imagen de marca es lo que hace que la gente te llame. Y es el modelo que elegimos de sostenibilidad económica para Arduino. Mantener la imagen de marca. Entonces, lo que me parece mal realmente es que la gente haga clones, intente hacer clones idénticos. Lo peor es que nadie los hace idénticos. No. Te puedo garantizar que he visto placas y placas y placas, y a un te dices, esta placa es copiada. Dice, ¿pero por qué? Pues mira, el grosor de la letra I, o el color del blanco de no sé qué tal, y lo miras y dices, pues, ostras, ¿verdad? O sea, los pasos que hacemos para diseñar esto, ¿no? Los cambios que introducimos, cambios sutiles, ¿no? El diseño de vez en cuando para también dar seguimiento, ¿no? Hace que pues muy poca gente lo pueda copiar, idéntico. Claro. Ese es el tema. Y lo que me lleva a la siguiente parte importante. Muchos se podrían imaginar, ay, pues qué fácil es crear un nombre, qué fácil es crear una empresa. A ver, pero el nombre y la marca, Arduino, bueno, tú lo has platicado también varias veces, varias ocasiones, y se me hace bien genial de dónde surge el nombre, ¿no? Porque regularmente los nombres, la gente piensa que son fáciles de salir, pero no, sí. La verdad es que cuesta mucho trabajo. ¿Cuánto tiempo te llevó pensar Arduino? Algo así como 2 minutos. Ya cuando la estabas ahí, ¿verdad? En la calle en Ivrea. Sí, llevó mucho, o sea, llevó tiempo por una razón. O sea, yo antes bebía muchísimo café, ahora no tomo nada de café, pero en ese momento bebía mucho café. Y estábamos junto a la máquina de café en Ivrea y estábamos hablando sobre qué nombre íbamos a poner al proyecto este que teníamos entre manos, ¿no? Y yo dije, pues el nombre de café, o sea, fíjate qué original. Capuchino, marroquino, tal, algo así, ¿no? Algo divertido, ¿no? Y dijimos, pues sí, pues suena gracioso, ¿por qué no? Sí, total, como que simboliza las horas de trabajo que le ponemos a hacer las cosas, ¿no? Que trabajamos muy duro para llegar al final, ¿no? Y estábamos más o menos de acuerdo y nos sentamos delante de la página de registro de proyectos open source. Y en ese momento estaba pegando muy, muy fuerte el Java. Y el Java pues tenía un montón de proyectos que tenían que ver con el nombre del café, porque el Java es la pepita del café, entonces sí. Era como... Entonces, claro, nos sentamos a registrar nombres de proyecto y te decía, no, ese nombre ya existe, ese nombre ya existe, ese nombre ya existe. Al final era en plan de, pero por Dios. Y dijimos, bueno, pero joder, es que la verdad es que está muy bien el nombre. Y entonces yo dije, joder, pues con marroquino rima Arduino. Y Arduino era el nombre de la cafetería donde quedábamos de vez en cuando en la plaza principal del pueblo de Ivrea, ¿no? Y pues ahí se quedó. Se dije Arduino, pues sí, suena bien, pues sí, pues venga, pues vamos a ponerlo, pues sí, vamos a ponerlo. Y lo pusimos. Nadie lo tenía registrado y lo registramos. El minuto después dije, vamos a registrar un dominio de internet. Y registramos arduino.cc y yo registré arduino.es por España, porque solo podía registrar una persona en ese momento que tuviera DNI español, ahora ya no, por ese momento sí. Y ya. O sea, a partir de ahí, pues ya teníamos un nombre. ¿Qué pasó? Pues pasó que era un nombre tan único. O sea, para un circuito, los circuitos se llamaban
el microchip 28F23PXH. Sí. Impronunciable, imposible de recordar. Arduino es muy fácil de recordar. Nosotros le dimos la vuelta a la forma en la que mirar esto, ¿no? Aparte, el nombre en sí es un nombre de persona y entonces como que personificaba un poco el objeto y hacía más fácil que la gente hablara de ello. Los americanos se quejaban mucho porque no podían pronunciar Arduino, ¿no? Era muy gracioso. Pero sin embargo, Estados Unidos representa el 50% de las ventas de Arduino. Bueno, ya no, pero en ese momento, desde el principio fue así, ahora ya es un poco menos. Pero hubo un momento que sí, representó el 50%. Entonces, era muy gracioso escuchar a la gente diciendo, I'm working with my Arduino. ¿Cómo? Sí. Y sí, el nombre pues fue un momento de genialidad, pero obviamente ese momento de genialidad surge porque has trabajado muy duro, como decía Picasso, ¿no? Claro. Cuando llegue la genialidad que me pille trabajando, ¿no? Ese es el tema. Nosotros pues estamos trabajando todo el tiempo. Y luego, por ejemplo, tuvimos una época que creamos otra marca, ¿no? Que es la marca Genuino. También. Que también la levantamos bastante rápido como marca, ¿no? Entonces sí, pues yo creo que a lo mejor si todo nos falla ya podemos dedicarnos a inventarnos imágenes de marca, de trabajo alternativo. Pues les ha funcionado, la verdad es que estas marcas que han creado. Bueno, 2010 pasamos un poquito, nos brincamos un poquito. Arduino es open source, es para ayudar a cualquier persona que quiera prototipar, desarrollar, aprender. ¿En qué momento David Cuartillas y compañeros deciden emprender, deciden hacerlo empresa, vaya? Sí. Bueno, lo que pasó es que en ese momento teníamos algo así como $100,000 en el banco. Después de 5 años trabajando, habíamos ahorrado igual a nada. No cobrábamos nada de dinero, empleábamos el dinero para pagarnos los billetes de avión para encontrarnos y seguir trabajando. Cada uno tenemos nuestro trabajo en la universidad y así. Y el proyecto está empezando a tener mucho volumen. Yo era el administrador de toda la web, porque tuve una hija en el 2008, entonces quería quedarme en casa, cuidar de mi hija todo lo posible, entonces no quería estar siempre viajando para encontrarme con los demás y tengo que agradecer que en ese momento pues la gente hacía el esfuerzo de venir a verme a mí. Y entonces yo llevaba toda la web y pasamos de 0 usuarios a 6 millones de usuarios. Entonces empecé a decir, bueno chicos, es que yo trabajo 4 horas al día con esto. No sé si quiera cobrar, eso no me importa, pero hace falta ayuda. Empezamos a tener temas de seguridad importantes, empezamos a tener datos de un montón de gente, tenemos que tener algún tipo de entidad legal para poder registrar los datos de la gente, ¿no? En ese momento todavía no existía todo el tema de GDPR y protección de datos, pero nosotros estábamos muy sensibilizados porque al final del día somos todos hackers, ¿sabes? Sí. Era un poco decir, bueno, pues esto hay que tenerlo un poco en cuenta y tenemos que tener cuidado con la información de la gente, no podemos hacerles marketing porque sí. Y entonces nos dimos cuenta que para poder seguir había solamente 2 procesos. O hacíamos algún tipo de fundación o similar, que era muy complicado porque nadie comprendía el hardware libre todavía, no existía. La asociación de hardware libre se creó ese mismo año. O hacíamos una empresa que en ese momento era lo más fácil, porque aparte de los 5 fundadores vivíamos en 5 países diferentes. O sea, uno vivía en Italia, otro en Suiza, otro en Dinamarca, otro en Estados Unidos y yo en Suecia. Entonces, claro, era muy complicado hacer según qué tipo de entidad, ¿no? Entonces decidimos ir a por lo más sencillo, que en ese momento era hacer una empresa. Elegimos el país donde era más fácil, que era Italia en ese momento. Y hicimos una pequeña empresa que pues muy rápido contrató 15 a 20 personas, que enseguida empezaron a trabajar con el tema del software, con el tema de las placas básicas que estábamos manejando en ese momento. Pero lo que es importante que la gente no conoce es la decisión, cómo tomamos la decisión de crear la empresa. Porque lo que hicimos fue coger esos $100,000 e invitar a un montón de gente a venir a una fiesta en Nueva York. Entonces nos montamos un evento en Nueva York, que fue un taller de Arduino de 3 días, donde la gente se lo podía permitir, pues se pagaban su viaje y la gente que le hace falta una beca, nosotros le damos una beca. Y reunimos a gente de las comunidades españolas, asiáticas, italianas, estadounidenses, latinoamericanas y demás. Y nos reunimos para hablar sobre proyectos que la gente hacía con Arduino, intentando comprender un poco hacia la gente y hacia dónde querían ir. Les preguntamos
bueno, ¿qué creéis que debemos hacer? Porque tenemos este conflicto de interés ahora. Tenemos un problema y es que trabajamos muchísimas horas. Obviamente que sabemos que hay mucha gente que se quiere comprometer, pero ahí vemos dos salidas posibles. Una es ese tipo de entidad, ONG, tal y cual, que ahora mismo pues lo tiene difícil, honestamente, porque el dinero que se genera es muy poco para una estructura de ese tipo. O hacer una empresa en un país que no sea muy caro, es decir, no puede ser Estados Unidos, para intentar gestionar pues todos los temas de desarrollo extra y demás. Y decir, la gente dijo, oye, si tenéis que hacer una empresa, pues hacedla. ¿Por qué no? Mientras seáis open source no nos va a importar. Nos sorprendió mucho la respuesta. Esperábamos al principio que hubiera un gran rechazo, ¿no? Y sin embargo no fue así. Y eso nos dio un montón de esperanza, porque quiere decir que la gente confiaba en nosotros. Y bueno, pues en función a eso decidimos crear nuestra ética, nuestro ethos se le llama, ¿no? Sí. Que es pues intentar hacerlo todo libre, tener una conversación abierta con la gente, etcétera, etcétera, dentro de las limitaciones que tiene ese mercado. El mercado en el que estamos, si haces una placa abierta, pues te la copian en 2 días, ¿no? Entonces, pues nosotros operamos bajo un principio de oscuridad hasta la apertura, que es el día que lo lanzamos todo, con los esquemáticos, con todo. Hasta entonces te decimos, lo estamos haciendo, pero no te decimos exactamente cómo va a ser, ¿no? Y ha habido gente que, de hecho, ha habido situaciones muy interesantes en la historia de Arduino donde la gente ha copiado cosas solamente con una fotografía. Se dio, por ejemplo, con Arduino Leonardo, una parte de la comunidad española que creó una placa que se llamó Vinciduino. Vinciduino la hicieron con una fotografía de perfil de Arduino Leonardo y con una descripción de placa que habíamos incluido en el software, que todavía no estaba ni siquiera hecho. No teníamos bootloader, no teníamos un montón de cosas y la gente como que se hizo su propia copia de la placa. Y fue interesante como proceso. Hubo conflictos sobre los procedimientos, sobre cómo había que trabajar y demás. Entonces, sí, pues aprendimos un montón, la verdad. Y hablando de los proyectos, bueno, ¿y cuál ha sido de todos estos años, 15 años o más, cuál ha sido el proyecto de una persona externa a Arduino? ¿Cuál ha sido el proyecto que más te ha impactado? Pues mira, yo suelo cambiar la respuesta porque cada año aparecen cosas nuevas. Entonces, el proyecto con el que llevo un par de años o año y medio ahora mismo impactado es con el CubeSat de Guatemala. El primer satélite guatemalteco se ha hecho por iniciativa prácticamente de 2 o 3 personas, residentes egresados de la Universidad del Valle, de Ciudad de Guatemala. Entonces ellos decidieron que querían hacer un satélite y removieron la Tierra entera para conseguir el dinero para poder lanzar un CubeSat de tamaño mediano, no el pequeño, sino sí. mediano. Y tiene equivalente a 3 Arduinos dentro. Y lo hicieron construyendo su propio laboratorio dentro de una sala de la universidad, comprando el equipo como pudieron, ¿sabes? De los 5 años después del proceso pasaron 2 y medio consiguiendo dinero para poder hacerlo. Y lo lanzaron el 3 de marzo y ahora mismo está mandando señales. Es el Quetzal 1. Pues como proyecto me parece increíble todo el proceso y lo he podido seguir paso por paso con todos los retos y todos los problemas, ¿no? Y es el primer, ya no es que sea el primer CubeSat de Guatemala, es el primer satélite de Guatemala jamás lanzado. Y es un CubeSat hecho por estudiantes. Wow. Ese es el reto. Que sí, recuerdo muy bien ese proyecto cuando se le hizo muchísima difusión. Aparte, pues nosotros aquí estamos muy cerca de ellos. Y se dio un boom en ese tiempo, porque a partir de ello, o a la par, muchas escuelas de medio superior empezaron a lanzar sus mini satélites, se empezaron a programar. Fue una cosa increíble realmente. Bueno, ya nos aventamos una horita, no quisiera robarte más tiempo, la verdad es que hay muchísimas cosas que pudiéramos seguir platicando y divirtiéndonos. La verdad es que una plática muy amena, anécdotas divertidísimas que nos platicas. Para casi terminar, te preguntaría futuro, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en Arduino? En estos momentos tengo entendido que tú estás más metido en el Internet de las Cosas, en la parte educacional de Arduino, pero ¿qué sigue para Arduino? Bueno,
Como bien comentas, yo ahora mismo estoy enfocado en un tema en concreto. Por una parte soy CTO de educación, lo cual quiere decir que trabajo con todo el equipo educativo de Arduino, que es bastante gente, de diferentes departamentos que se aunan a la hora de crear producto educativo. Entonces, uno de los grandes retos ha sido la transformación educativa frente a la pandemia y estamos trabajando en revisar la forma de crear contenido para que funcione para los colegios y demás. Situaciones en las que los alumnos pueden aprender de forma distribuida, con laboratorios personales y así, ¿no? Porque si un gran problema es que la gente no debe tocar las mismas cosas, pues obviamente cada uno tiene que tener su propio ordenador, su propio laboratorio. Con lo cual se destruye un montón de la parte del trabajo colaborativo con el que hemos trabajado hasta ahora, pero al menos hasta que haya una vacuna o una forma de trabajar contra la pandemia, pues hay que estar adaptados. Entonces, hemos hecho muchísimo trabajo para esto y esperamos hacer más. Pero por otra parte, soy el jefe de contenido de Arduino. Entonces, dentro de Arduino estamos haciendo ahora mismo una migración brutal de toda la infraestructura de contenido. Gracias al equipo de desarrollo de Arduino tenemos un equipo de desarrollo muy bueno de 26 personas, creo, de software. Y estamos haciendo una migración de toda nuestra infraestructura porque la gente lo crea o no. Ahora mismo, la página principal de Arduino está hecha con una wiki que yo instalé en el año 2006. Entonces, yo creo una infraestructura de seguridad que es tan segura que todavía funciona. Pero el problema que tiene es que ya está antigua. Entonces, estamos haciendo todo un cambio. Y lo que la gente va a ver los próximos meses es que toda la página de Arduino se va a ir a GitHub. Y va a ser increíble porque de pronto, en lugar de tener que enviar oye, la página tal tiene un error, pues mandar un pull request directamente. Entonces, esto que es una cosa que tendríamos que haber hecho hace un tiempo, pues no la hemos hecho, pues estamos ocupados con otras cosas, ¿no? También estoy muy involucrado en lo que es la creación de grupos de trabajo para crear contenido de forma ágil. Y ahora mismo, por ejemplo, pues estoy liderando la creación de contenido para la placa Portenta, que es la placa más profesional de Arduino, que acaba de salir. Y también para toda la familia de placas Maker, que bueno, pues es como es un nivel un poquito menos que Portenta, pero son placas semiprofesionales también, con sistemas de comunicación por Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, Sigfox, tú dilo y lo tiene, ¿no? Una IoT, GSM, 4G. Y entonces estamos trabajando con que todas estas placas tengan contenido para que cualquier persona que quiera empezar un proyecto pueda empezar rápidamente. Entonces todo esto pues ha requerido los últimos 6 meses de mi vida prácticamente, coordinar y organizar todos estos grupos. Hombre, pues me imagino que no debe ser una labor nada sencilla. El peso sobre tus hombros de estos grandes proyectos, la esencia de Arduino que es acercar la tecnología, la electrónica a las personas de todo el mundo. Híjoles, ha sido un boom, ha sido algo épico, ha sido algo genial. Arduino para mí, desde mi perspectiva, es una genialidad. Así, es una genialidad, es algo simple, es algo sencillo, pero de impacto increíble, realmente increíble. Realmente, bueno, agradecerte, David, agradecerte este tiempo ya se pasó rapidísimo, 1 hora. Y yo creo que en nombre de todos los que hemos utilizado Arduino y los que en un futuro seguramente van a utilizar, pues no queda más que, pues gracias. Gracias a ti, gracias a todos tus compañeros, gracias a tu inventiva, a tu innovación, nos has acercado y nos has facilitado muchísimo el desarrollo tecnológico para, pues ahora sí que proyectos y demás. Y bueno, para terminar nada más te tengo una pequeña solicitud, ojalá y sea posible, y la solicitud es la siguiente. La solicitud es, como ya te había comentado, este es un proyecto, el nombre de Banary Source es un proyecto relativamente nuevo, a pesar de que, pues bueno, hay un poco de trabajo detrás de ya hace algunos años, pero Banary Source es relativamente nuevo. Tenemos 1 mes y medio en Facebook, tenemos 1 mes y medio en YouTube. Y es la primera entrevista que hacemos con el nombre de Banary Source. ¿Y qué entrevista? Nos engalonamos con David. Entonces la solicitud es la siguiente: quisiera ser el padrino de este proyecto y darnos la patadita de la buena suerte. No sé si se acostumbre por allá, pero la patadita de la buena suerte para que este proyecto salga de lo mejor posible en un futuro. Sería genial que pudieras. ¿Y esto cómo se hace? Pues virtualmente sería, no sé. Estuve pensando y no se me ocurrió nada en específico, pero bueno, de alguna manera pues sería un gran aliciente para todo el equipo de trabajo que David Cuartielles fuera, pues no sé, el impulsor
con unas palabras de aliento, vaya. Bueno, si quieres que te grabe un mensaje, te grabo un mensaje así en un momento. Bueno, pues mis amigos no duden en ver Vanity Source en sus redes sociales. Un abrazo. Ahí tienes. Súper rápido. Sí. Con accidente de micrófono y todo. Pues David, muchísimas gracias por el tiempo. La verdad es que súper agradecido. No me esperaba esta respuesta tuya. Una plática súper genial.